llevarla a cabo, cumplir tu palabra, Señor, y que podamos vivir conforme a ella. Prepara los corazones de los que van a escuchar la palabra y prepara, Señor, el nuestro, también nuestro entendimiento como iglesia, Señor. Ayúdame también a mí a poder exponer esta palabra como tú me la diste esta semana, Señor, y que sea tu palabra hablando por sí misma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bueno, vemos en esta serie, esta conversación, y nos enmarcamos en un diálogo que nos muestra otra vez más la autoridad. El tema de este capítulo, del capítulo 12 y parte del 13, es la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, su autoridad como Dios. Y aquí Cristo está mostrando su autoridad, como hemos visto anteriormente, y esta vez a fariseos y herodianos. Y sí, había escuchado bien, fariseos y herodianos. Ahora después voy a quedarlo con estos dos nombres, fariseos y herodianos. Ahora después voy a hablar porque es tan sorprendente esta alianza, ¿no? Esta es la tercera de las 6 controversias que vamos a ver, que estamos viendo. Todas giran en torno a la autoridad de Jesús, como he dicho. Y esta cuestión es también introducida para diferentes grupos religiosos de la época, como mostramos. Jesús está mostrando su autoridad por encima, por delante de los grupos y líderes religiosos y políticos del siglo I. En este caso tenemos fariseos y herodianos, pero todavía quedan saduceos, que será la semana siguiente, y un escriba. Y vemos que por la humanidad hay un desorden total en la sociedad, un desorden de autoridad. Incluso a veces a nosotros los cristianos nos pasa. La autoridad de Dios, el ser humano natural por el pecado, no la puede ver ni contemplar. Hemos empezado cantando el primer cántico, contempla a Dios, como contemplándolo en su trono, contemplándonos en el trono de nuestro corazón. Pero infelizmente el pecado hizo desordenar todo aquello que Dios había ordenado, que había instaurado. Y ya hemos visto ese desorden, un desorden en la autoridad, que quiere mandar más la criatura que el propio Creador. El pecado hace estas cosas, hermanos. El famoso dicho, vamos a ver en este pasaje, el famoso dicho que es un dicho muy deplorable, pero es un dicho muy popular, sobre todo en ciertas esferas: el enemigo de mis enemigos son mis amigos, dicen por ahí. Este es sin duda un buen resumen del tema también que se ve aquí, de la alianza de herodianos con fariseos, que vamos a verlo después. Entre ellos mismos estaban enfrentados, pero no eran capaces de aliarse por estar enemistados contra Dios, contra Cristo. Y el pecado desordena la sociedad. El pecado desordena la sociedad en pos de ¿qué? Del egoísmo, de la envidia, del odio. Incluso esto muchas veces sucede dentro de las iglesias. El desorden dentro de las iglesias, cuando en una iglesia no reina Cristo y reinan las autoridades humanas, queriendo se poner por encima de Cristo. Y el fin de esa iglesia, seguramente, como no haya una restauración, es la desaparición. Porque Cristo es el que debe estar en el centro, en el altar, y no el hombre. Ni el pastor, ninguno de los miembros, nadie. Solo Cristo debe estar reinando, debe estar puesto. Y el pecado hace estas cosas, incluso dentro de las iglesias. Esta historia no es nueva. El ser humano queriendo ocupar el lugar de Dios. El pecado de Adán y Eva, el enemigo, en forma de serpiente, le seducía: seréis como Dios. En Babel querían llegar al cielo para llegar a Dios. Y nosotros, en nuestro día a día, muchas veces incluso como cristianos, queremos ser los dueños de nuestra vida. Queremos controlar todo. Y cuando no controla todo nos frustramos, a veces como niños pequeños.
Pero eso es falta de fe, eso es dejar que nuestra carnalidad, nuestros miembros no estén dedicados sometidos a la autoridad de Dios, aunque digamos creer, y están sometidos a nuestras pasiones. Pero hablando de desorden y pecado, quería hacer varias preguntas antes de comenzar. ¿Qué nos viene a enseñar este pasaje? ¿Qué quiere decir Cristo con sus palabras estas de a César lo de César y a Dios lo de Dios? Y después de otras preguntas más íntimas, más internas, ¿realmente está ordenado nuestro corazón en este tema? ¿Qué autoridad hay en nuestro corazón? ¿Tenemos sabiduría para cada día ordenar y saber en qué lugar corresponde cada cosa, cada autoridad, cada sentimiento? Pues vamos a ello. El primer punto que vamos a ver hoy, vamos a ver 2 puntos. El primer punto es el desorden y la trampa. Hemos dicho que el pecado desordenó todo, y como desordenó todo, es la ley de la selva muchas veces. Para llegar a algo tenemos que hacer trampa, mintiendo, como hicieron aquí los herodianos y saduceos, y fariseos. El desorden y la trampa. Y el segundo punto es ya el orden y su lugar, como Cristo lo enseña, enseñanza de Cristo. Pues bien, hermanos, el primer punto que sacamos dentro del desorden y la trampa es que esto es consecuencia del pecado. El pecado trae desorden a nuestra vida. Y nosotros podemos ver eso. Cuando el pecado acampa en nuestra vida hay un desorden en nuestra mente, como no nos arrepintamos, la cosa empieza ya más. Y ya he dicho de que esto genera lo que Dios ordenó. Hemos comenzado leyendo la primera lectura, cómo Dios crea el cielo y la tierra, y aunque había un desorden, Dios empezó a ir. Esto es maravilloso, ordenando, pieza por pieza, lugar por lugar. Incluso nuestro cuerpo puede hablar del orden de Dios. Yo, desde la teología, no soy biólogo, no soy médico ni nada, pero la vida es un milagro en sí mismo. Cómo todo puede funcionar, tantas cosas tienen que darse para que podamos respirar, por ejemplo. Que el cerebro, que no sé qué, las células. Hay un orden. Y esto lo hizo Dios con todo en la creación. Por ejemplo, una consecuencia del desorden en nosotros es la enfermedad. Por el pecado entró la enfermedad y la muerte. Y aunque tengamos que morir para que lo corruptible se haga incorruptible, eso es un desorden en la vida, a lo que Dios había creado. La creación. Hablamos mucho del cambio climático, que no sé qué, yo no me metí en esos temas ahora, pero que la tierra, que los árboles, que no sé qué, bueno, que Dios ahí también entra el campo de la mayordomía, que es diferente, ahí también hay una mayordomía que el hombre ejerce, pero ciertamente todo lo que sucede en la tierra, el mal, la tierra, no sé qué, es consecuencia de que el hombre ha roto ese orden de Dios por el pecado. A veces echamos la culpa a Dios, a veces, sobre todo los que nos quieren meter cizaña a la hora cuando se enteran que somos cristianos, que creemos en Dios. Si Dios existiera, ¿por qué existen las enfermedades? ¿Por qué un niño, y van al ataque populista, por qué un niño de 6 años tiene que morir de cáncer? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania que está dejando? Si Dios existiera, no existiese. No, yo siempre digo, no, eso no tiene nada que ver, porque la causa de eso es el hombre, el pecado del hombre. Dios lo creó todo perfecto. Y Dios quiere que todo volverá a ser perfecto para los hijos de Dios. Y este es el Evangelio. Pero, infelizmente, hoy, en el ser humano, en la sociedad, en el mundo, aunque Dios está por encima de todo, que ahí entramos en la teología profunda de su soberanía, lo que sí es cierto es que hoy todo está gobernado por el pecado, el desorden. Incluso nuestros cuerpos, que somos cristianos y está el Espíritu Santo a veces no, muchas veces, gobierna el pecado. Aunque ya no tiene poder, nos sigue influenciando. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto trae el desorden que Dios ordenó. Dios, el creador que crea y ordena, pone todo en su lugar. Y lo podemos ver esto tranquilamente en vuestra casa, lo podéis leer en Génesis 1, en Génesis 2. Para mí los 3 capítulos de Génesis son maravillosos.
porque habla del orden de Dios y cómo el hombre, bueno, Génesis capítulo hasta el 12, cómo el hombre mete la pata, cómo el hombre por el pecado distorsiona el orden de Dios. Incluso nuestra confesión como protestantes, como presbiterianos, la confesión de Westminster, el catecismo dice, ¿qué es la obra de creación? Y la respuesta es, la obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por su palabra y poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, para sí mismo, en el espacio de 6 días. Y termina diciendo, y todo muy bueno. O sea, Dios creó todo bueno. Todo lo hizo perfecto, pero el hombre pecó. Y por eso vino Cristo y un remedio, para salvar a su iglesia. Y Jesús en este pasaje que estamos viendo ahora, con los fariseos y herodianos, tiene enfrente una cuestión pecaminosa, una cuestión del pecado y sus consecuencias. Ya iremos entrando en eso. Precisamente este pecado, ¿sabes qué hace? Hace desvirtuar la autoridad. ¿Os acordáis? Cuando hablábamos los domingos pasados, el templo, aunque el templo se hizo para Dios, quien gobernaba el templo en ese momento eran las autoridades humanas. Querían tener más poder que el propio Dios. Por eso Jesús expulsa a los cambistas, por eso Jesús expulsa a los que vendían, porque había un negocio, una red de negocio entre los sacerdotes, los cambistas y los vendedores. Entonces, el hombre siempre, incluso pastores y miembros también de la iglesia, quieren a veces tener en la iglesia ser el lugar donde ellos pontifican, donde ellos mandan. Y aquí, hermanos, el primero que sirve debe ser el pastor. El primero que se arrodilla y se conoce la autoridad de Cristo es el pastor. Todos estamos sometidos bajo la autoridad, pero infelizmente muchas veces queremos tomar las riendas y el poder de aquello que encima Dios nos ha regalado. Dios les regaló, les dio el don a los sacerdotes por generaciones, a los autoridades sacerdotales del pueblo judío, le dio el honor de administrar el templo. Pero ellos no quisieron administrar, no quisieron servir, quisieron señorear. Por eso no querían a Cristo también. Entonces Cristo tenía delante. Y aún nosotros, hermanos, llamándonos cristianos, cometemos la misma aberración que los fariseos y herodianos. Esto sucede cuando dejamos a Cristo en un marco que no le corresponde en nuestra vida y queremos ocupar nosotros el marco que le corresponde a Él. Hermano, esto sucede cada vez que pecamos. El pecado nos hace que directa o indirectamente apartar a Cristo del trono de nuestro corazón, de nuestra alma, para querer ponernos nosotros. Queremos pasar por encima de Él. Cada vez que nos falla la fe, cada vez que no confiamos en Él, estamos queriendo pasar por encima de Él. Cada vez que dejamos que otra cosa ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, o que eso impida nuestro culto al Señor diario, o congregarnos cada domingo, le estamos poniéndolo a otra cosa por encima de Él. Lo podemos llamar como quiera, lo podemos llamar cosa, afecto, sentimiento, persona. Pero cada vez que algo de eso se pone por delante de Dios, estamos queriendo pasar por encima de Cristo. Y este es el desorden del pecado. Este es el desorden todavía como cristianos luchamos nosotros. Pero lo que nos enseña este pasaje también es que el desorden trae alianzas fuera de lugar, alianzas inverosímiles, la malicia y la rebeldía contra Dios. Aquí se cumple el dicho, lo que he dicho anteriormente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y cuántas veces lo vemos esto, por ejemplo, en la esfera de la política? Pero a veces criticamos mucho a los políticos, pero no nos creamos diferentes a los políticos. Nosotros lo podemos hacer en menor escala. Somos corruptos por naturaleza, aunque Dios nos ha regenerado. Tenemos pecado por naturaleza.
Lo que pasa es que el político está más expuesto y tiene más cosas a manos que nosotros. Pero realmente eso es el pecado que habita en ti y en mí, como seres naturales, como nuestra naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos una diferencia. Él nos ha regenerado. Tenemos el Espíritu Santo que nos dirige en lo que a Dios le agrada y lo que no. Pero no estamos libres. Cuidado si te crees firme, que no caiga. No estamos libres de cometer los mismos errores que los políticos. Y el pecado no es más grave. A los ojos de los hombres tiene consecuencias diferentes. Pero a los ojos de Dios, el pecado no es más grave que, por ejemplo, un político robe 2 millones de euros y tú robes algo de tu trabajo insignificante o defraudes con los impuestos. Para Dios, el pecado es el mismo. Obviamente, a los ojos de los hombres no. Pero por eso, hay veces que juzgamos mucho a los demás, miramos lo que ahí se cumple la palabra miramos la brizna del ojo del hermano y no miramos la viga, o la brizna del ojo del prójimo y no miramos la viga. Por eso cuando también cae algún hermano dentro de la iglesia, nuestra actitud no debe ser de juez, ni condenar, sino de ayuda, porque todos estamos abiertos a caer. Y esto nos pasa a nosotros, hermano. Y eso entonces cuando... A veces también nosotros tomamos por intereses humanos, nuestro propio interés. Si hace falta, nos da igual lo que piense el otro, si el bien del otro, sino que luchamos para conseguir un propio interés. Y aquí los herodianos y fariseos se unieron. ¿Y qué quiere decir que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Fariseos y herodianos. ¿Sabes que esta fusión, para que nos entendamos, hoy estoy hablando un poquito de política, es como si juntamos a Vox y Podemos para que voten o a favor de Pedro Sánchez o a favor de Feijóo en las próximas elecciones? Es una alianza inverosímil, con una consecuencia inverosímil. No me imagino a Podemos votando a favor de Feijóo junto con Vox, y no me imagino a Vox haciendo también lo mismo votando a Pedro Sánchez. No tiene sentido, diríamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene sentido? Esto no tiene sentido. O también, si no estás puesto en política, es como que si, hablando futbolísticamente, es como si el Real Madrid y el Barça celebran juntos un título. Bueno, si gana España, sí, no pueden celebrar, aunque no sé, tengo mi duda, pero si, imagínate la Champions League, juega el Madrid y el Barça en la final, gana cualquiera de los dos equipos, y el equipo que pierde lo celebra con el otro, y se alegra, y sale a las calles, las dos aficiones. Son alianzas, son cosas, consecuencias, algo que pasa que para nuestra mente es imposible. Pues, fíjate, vamos a ver quién eran los fariseos. Era un grupo importante de judaísmo antiguo, nace en la época intertestamentaria, en los tiempos de Jesús, con mucha influencia en asuntos religiosos y políticos. Su creencia y práctica se basaba en la Torá, en la ley de Dios, y su detallada interpretación, tenían a veces su propia interpretación entre ellos, según las tradiciones orales de los padres, que se llama Halajá, abogaban a favor de su figura aplicación de la vida de todos los judíos, especialmente respecto a las prescripciones del sábado, de la pureza ceremonial y de los diezmos. También dice: con toda certeza, la secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos, como reacción ¿contra qué? Contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Quedaros con esto. Los judíos fieles vieron horrorizados la creciente creencia del helenismo y se aferraron con mayor fuerza a la ley mosaica. Eran, como si dijéramos, de un extremo muy conservador dentro del judaísmo. ¿Pero quiénes eran? Bueno, los fariseos viene de la palabra prishá, que significa separado. Ellos separados por Dios, para la ley, para Dios, separados de los helenistas, de los romanos,
No querían saber, eran enemigos de los griegos y de los romanos, las costumbres y filosofía. Pero ¿quién eran los herodianos? Los profanos. Representaban todo aquello que rechazaban los fariseos. Incluso eran enemigos. Los fariseos rechazaban a Herodes, de ahí viene la palabra herodianos, y sus seguidores. ¿Sabes por qué? Por ser helenistas o pro-romanos. Dice el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, CLIE, dice: como los príncipes herodianos dependían de Roma, sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. Y están preguntando los fariseos ahora esto. Sin embargo, ambos partidos deseaban la continuación de la religión judía y se unieron para oponerse a la obra de Cristo, el Mesías. O sea, ahora entendéis por qué he hecho esas comparaciones actuales, política y futbolística. Que el ejemplo que daba no exageraba. Creo que incluso hasta me quedaba corto. Los dos que eran enemigos, que representaban totalmente lo contrario, se unen, ¿sabes para qué? Para atacar a un enemigo mayor, para atacar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a sus intereses humanos no les interesaba a Cristo. Lejos, ya después, sin entrar en profundidad, que ya Dios había ordenado todo esto antes de la fundación del mundo, nos había escogido, pero ellos no querían a Cristo por sus intereses humanos. Por lo tanto, era una coalición de beatos, para que lo entendamos de esta manera, y profanos. Y bien, después de todo, no era tan raro, ciertamente, porque no sé si os acordáis, en Marcos capítulo 3, versículo 6, hace ya por ahí más de un año, cuando leíamos este pasaje, ya ellos se unen, dice en Marcos 3, 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podían destruirle. Esto fue como consecuencia de la sanación del hombre de la mano seca en la sinagoga. Y hermanos, ¿ves cómo actúa el corazón? Y esto quiero que lo hagamos para que veamos también nuestro corazón. ¿Cómo actúa el corazón humano cuando reina el pecado, cuando está desordenado en autoridad? Se alía hasta con su propio enemigo para ir en contra de Dios. Nos podemos aliar nosotros no somos enemigos de Dios, pero nos pueden venir ataques a la iglesia de cualquier ámbito, si aquellos que se levantan en contra de Dios. Y la rebeldía, hermano, te hace actuar, ¿sabes?, con trampas y engaños, como hizo esta extraña alianza. Dice el pasaje, en el versículo 14, cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz. Sabemos que eres veraz. Mentirosos, tío, ¿no? Porque ellos no sabían ni querían esto. Sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Otra mentira. Ellos no querían esto. Mira las artimañas que hace un corazón pecaminoso. Van con una artimaña sucia y ruin. Tratan de tenderle una trampa, actuando como ellos actuaban. Primero, engatusando el oído, pensando que el elogio le iba a ser vulnerable a Jesús. Y cuidado, porque a veces pueden venir personas a nosotros con elogios y hacernos vulnerables. Y realmente son enemigos de Dios, son enemigos de su iglesia. Tenemos que tener mucha sabiduría con esto, aprender de Cristo. Obviamente, Cristo era Dios y Cristo los caló. Y el ser humano tiene esta tendencia a comportarse depende para qué o qué según su interés. Y cuidado, cuando el cristiano actuamos así, esto es muy feo. Cuando con mentiras, ¿cómo se dice? Con querer regalar el oído, suavizar el oído. O como dicen por aquí, empezamos a camelar a la gente aunque usemos mentiras. Y a veces esto está muy al orden del día, en los trabajos, aunque se dice pelota a veces, en el día a día. Somos capaces incluso de callar nuestra fe para que nos vean con simpatía.
Cuidado con esto, porque no estamos siendo auténticos, no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Estamos actuando como actuaban los enemigos de Dios. Debemos ser auténticos. Y auténtico significa no que sea en nosotros, sino en la gracia del Señor. Auténticos en este mundo. Ir contracorriente, como siempre se ha dicho, la Iglesia va contracorriente de este mundo. Y para eso nos hace falta sabiduría y no dejar engatusarnos, esa es la palabra que quiere decir. Todas las palabras que dijeron estos dos grupos eran mentiras. A veces podemos caer en esto, usar la mentira, y esto es muy peligroso. Y a veces incluso dentro de la iglesia he visto esto, no en esta, pero en otras iglesias. Usamos la mentira en pos de ¿qué? Del bien de Dios, del orden. No, volvemos al mismo tema, el pecado que desordena todo. Lo usamos en favor de nuestro beneficio, en poner nuestro centro el yo. Por eso usamos la mentira. Cuando tenemos miedo, queremos proteger, nos mentimos. Eso es un arma de defensa del pecado en el hombre. Y ahora viene una pregunta trampa. Hay una mala idea, hay una mentira, hay una pregunta trampa. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Acordad que hay dos grupos. Herodianos, que estaban a favor de pagar impuestos. Fariseos, que se han hecho amigos de los herodianos ahora, que no están de acuerdo en pagar impuestos. La respuesta de Cristo le iba a comprometer con cualquiera de los dos grupos. Y hemos leído el pasaje. Iban los dos grupos a hacer la pregunta para intentar pillarle, para poder condenarle algo. Pero Jesús es Dios. ¿Pagaremos o no pagaremos? Quieren provocar una respuesta que le comprometa o a los judíos o contra los romanos. Y era lo más fácil era caer en esa trampa. Yo creo que los judíos, los fariseos y herodianos ya fueron a hacer la pregunta a Cristo diciendo, le tenemos. Es nuestro. Y era muy fácil caer en esta trampa. Después encima de un elogio, que iban con cara buena, seguro, dice, estos son buena gente, le voy a contestar. Pero la prudencia, hermano, otra vez nos vuelve a enseñar Cristo sobre la prudencia. La sabiduría. ¿Qué hizo Cristo? Primeramente hay que ver una cosa. Ellos no se estaban dando cuenta que estaban cometiendo otro gran pecado. ¿Qué dice Cristo? ¿Por qué me ponéis a prueba? ¿Por qué me tentáis? Cuando la palabra de Dios en Deuteronomio 6:16, los propios fariseos que eran defensores de la Torá, la capa y espada, dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como en la tentasteis de Mashiach. Ahí estaban tentando a Dios. ¿Ves cómo el corazón pecaminoso se nubla la mente y te hace pecar? ¿Cuántas veces hemos tentado a Dios nosotros? Muchas. Cuando le queremos provocar con una oración, que cuando en medio de ponernos, Señor, según tu voluntad, haz esto. Este es mi deseo, pero que sea tu voluntad. Y queremos, no, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, que así va a ser. ¿Y cuántas veces hablamos con una persona y le podemos decir, verás que yo te profetizo que todo te va a ir bien? ¿Quién somos nosotros? Queremos provocar a Dios a hacer algo. Cuando la oración del Padre Nuestro nos enseña, que es la oración modelo, a pedir las cosas del reino y a pedir que se haga su voluntad por encima de todo. Y eso es lo que nos corresponde como iglesia. Y esto es lo que enseña Cristo. Como cristianos debemos buscar el orden y lugar. Esa es la enseñanza de Cristo, aquí que vamos a ver ahora. El hecho de lo que hemos dicho, nuestro corazón debe estar ordenado. Debemos conocer el sitio de las cosas, tal como Dios lo estableció. Y esto es lo que enseña ahora Cristo. Le preguntan, ¿pagaremos o no pagaremos? Pero Él, dándose cuenta de la hipocresía, que nos dé Dios sabiduría también para esto, le dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Y dice, traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Y se maravillaban de él. De aquí aprendemos que Dios creó todo en orden, con soberanía, lo puso todo en su orden y lugar. Lo hemos visto antes en el capítulo de Génesis, ¿no? Y hermano, nos puso a nosotros en orden.
la Iglesia, nos puso en orden. Con su obra redentora nos colocó en el orden. ¿Qué significa esto? Ser cristiano es estar establecido en el orden, o sea, está en el orden establecido por Dios. Vivir en el pecado es estar lejos de Dios, es las consecuencias del pecado, y eso es el desorden, el caos. Esto que yo estoy diciendo es un significado quizás teológico de lo que está pasando aquí, pero aquí Cristo como Dios va a dar la señal realmente, va a enseñar realmente lo que es el orden verdadero. ¿Qué dice Cristo? Traedme un denario. Podemos pensar que Él le pide el denario, ¿sabe por qué? Jesús, ¿qué pasa? ¿No tenía denario? ¿Era pobre? ¿Qué? No, seguramente ellos tenían denario. ¿Pero por qué le pide a ellos un denario que se lo den? Para que saliera de sus bolsillos, de sus adversarios, para hacerles sentir el hecho de que ellos mismos usaban ese tipo de moneda, de dinero. El hecho de que ellos se beneficiaban también de su uso del denario. Y en consecuencia, había también aceptado las obligaciones, los resultantes de tener ese dinero, que eran los impuestos. El denario, que viene denario, era una moneda romana con el valor aproximado de un día de trabajo, de un jornal. Eso era un denario. Aquí, mira, ahí lo tenéis. Esto era un denario. Y vamos a ir a ver, vamos viendo poco a poco ese denario. Pero ¿qué nos enseña Cristo con este hecho? Que le pide la moneda, que le trae su autoridad. La autoridad de Cristo nos enseña el orden. ¿Qué dijo Jesús? ¿De quién es esta imagen? La que está ahí. Y la inscripción, que hay una inscripción ahí y al adverso. Y ellos dijeron, del César. Todo tiene un orden y un lugar. Y Cristo está mostrando la moneda para responder a la pregunta trampa de los fariseos y herodianos. Un denario de la época del emperador Tiberio muestra en el adverso la cabeza del emperador y en el reverso aparece, que no lo tengo aquí, pero aparece sentado en un trono. Y llevaba una diadema y un vestido de sumo sacerdote. Y la inscripción en latín del adverso era Dicaesardivi Augustus. ¿Sabe qué significaba esto? Tiberio, César Augusto, hijo del divino Augusto. Pero en el reverso venía, y esto va a sonar más, Pontifex Maxim, sumo sacerdote. Ahora entendéis Roma, siglos posteriores, siglo IX, siglo X, el obispo de Roma ocupa este lugar, de Maxim Pontifex Maxim. Pero analizando los títulos, vemos que el César estaba ocupando el lugar de Dios también, un título divino, un título de sumo sacerdote, un título que es el máximo pontífice, el puente a lo divino. Era una usurpación, ¿ves? El pecado, el desorden. El César queriendo ocupar el lugar de Dios. Entonces Jesús le dice, dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está enseñando, si esta imagen es del César, dar al César lo suyo. Jesús no estaba invadiendo el asunto, sino diciendo claramente, sí, pagad el impuesto. Hay que pagar el impuesto. Honrar a Dios, hermanos, no significa deshonrar al emperador o a los políticos, rehusando pagar los beneficios que uno disfruta. Como son una sociedad relativamente ordenada, eso, la protección policial, buenos caminos, tribunales. Hay que pagar impuestos, dice Jesús. Su respuesta afirmativa estaba modificada también por la declaración de que el emperador se le debía pagar, o sea, dar la retribución, los impuestos que él debía dárselo, o sea, los impuestos. De ahí que se le nieguen los honores divinos que él quería honrar, porque por eso hace una separación entre César y Dios.
Sí, lo que es terrenal, lo que es suyo, lo que conviene al gobierno, tenéis que hacerlo. Pero Él no puede ocupar el lugar de Dios. Y a veces nosotros, incluso como he escuchado cristianos, he visto cristianos en redes sociales que ponen mucho la esperanza en un color político o en un presidente. En Brasil, bueno, para no hablar de aquí, en Brasil las iglesias, muchas iglesias evangélicas ven a Jair Bolsonaro como si fuera el Mesías. Además, su segundo nombre es Jair Mesías Bolsonaro, que a mí me da hasta un poco de miedo eso. Y sin entrar en asuntos políticos. Pero no podemos poner nuestra esperanza en nuestro corazón, en lo que es humano, por muy buen carisma que tenga, o por muy buen alto lugar que tenga. El lugar divino en nuestro corazón, el lugar de la deidad debe ser para Dios. Por eso Cristo hace esta separación. Ok, tú eres de Dios. Tú eres de Dios, ok, tienes que rendir culto a Dios. Pero esto no está enfadado con pagar los impuestos que debes pagar. Esto no está enfadado con cumplir con la ley que debes cumplir. Como digo, como cristiano, lo digo muchas veces, cuando dice la palabra de Dios, orar, dice Jesús, orar por vuestros enemigos. No quiere decir la palabra que nosotros como cristianos tenemos que pelearnos con todo el mundo y tener enemigos para orar por ellos. Sino los enemigos de los que habla Cristo son aquellos que se levantan contra Dios y contra nosotros. No aquellos que nosotros provocamos. En realidad no deberíamos provocar nosotros enemigos por nuestro pecado. Igual con eso, nosotros podemos tener gobiernos que no nos gusten, pero no debemos forzar a la policía, a las autoridades que nos persigan por no cumplir la ley, sino por aquellas leyes que sí van en contra de nuestra conciencia, la palabra de Dios. Pero lo que es lo demás, los impuestos no van en contra, más Jesús está diciendo que debemos pagarlo. La honra y el respeto que se le debe dar a las autoridades hay que dárselo. A lo de César, lo de César. A lo de Dios, lo de Dios. Por eso tanto esta moneda y de otra forma el emperador pretendía que se le viera como Dios, como el sumo sacerdote. Pero Jesús, al decir lo que es de César y lo que es de Dios, Jesús rechaza las demandas mismas del César. Naturalmente Dios es soberano sobre todas las cosas, como he dicho, ese es el lugar que Dios se ha puesto y el lugar que debe haber puesto en nuestro corazón, incluido sobre el emperador. Por lo tanto, aunque con esa declaración Jesús le quita el título divino al emperador, colocando a Dios en su lugar, en donde le corresponde, esto no exime nuestras responsabilidades civiles. En el siglo XVI, final del XVI, final del XVII, aparte de la reforma protestante, dentro de la reforma protestante hay una reforma radical en Alemania. Las reformas campesinas, las protestas campesinas, los anabaptistas más radicales. Ellos se levantaron en contra de someterse a cualquier autoridad. Y eso tampoco es. Aquí nos está enseñando Jesús. Y seguimos con esto. Por lo tanto, una conclusión de la respuesta es sí, hay que pagar tributos, hay que pagar impuestos. Debe hacer un adecuado uso y beneficio de los que se disfrutan. Pero aunque el emperador debe recibir lo debido, no debe recibir más que esto. No debe recibir el honor divino que reclama. Al mismo tiempo, Dios debe recibir toda la gloria y el honor. ¿Quién podría censurar esa respuesta a Cristo? Nadie. Por eso se maravillaba. Porque Cristo ponía las cosas en su lugar. Y obviamente los impuestos eran buenos. Gracias a los impuestos que se pagaban, se podía crear la red de carreteras que había en el siglo I por el pueblo romano. Podía estar unido Roma, incluso España, con Jerusalén. Yo, por ejemplo, trayendo los tiempos de hoy, cuando yo voy a Portugal, se paga peaje. Y aquí hay una carretera. Pero créeme que me alegro de pagarlo. Porque si está la carretera así, no importa pagarlo. Porque queremos comodidad, queremos vivir bien. Pero a veces esto toca también hacerlo. Y Dios usa todo esto no, siempre hay corruptos, ¿no? Políticos corruptos. Pero Dios quiere usar todo esto, los impuestos, para nuestro bienestar. Para nuestro bienestar y aquellos de nuestros vecinos. Por lo tanto, y esto no lo digo yo, debemos pagar impuestos, no lo digo yo, lo ha dicho Cristo,
Y debemos dar a César lo de César y debemos tener respetos como cristianos a las autoridades. Pablo a los Romanos también lo dice. Dice Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y con todos los hombres también entran las autoridades. También entra el vecino este que nos pone las cosas difíciles. En cuanto a nosotros, están en paz con todos los hombres. Pero Pablo también dice, en el capítulo 13 que hemos leído ahora, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Es un misterio, ya sé, nosotros votamos, pero es Dios quien constituye las autoridades, porque todo está bajo su soberanía. Por consiguiente, dice, el que resiste la autoridad a él, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y a lo que se ha opuesto sobre sí recibirá condenación. Más abajo dice, por tanto es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis impuestos. Volvemos al tema de los impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad todo lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, al que honor. Incluso, lo que he dicho yo antes, debemos orar por las autoridades sin ponerlas más alto, en el lugar que corresponde. Cuando hay un orden, cuando entendemos, conocemos la palabra, entendemos la creación de Dios, hay un orden. Dios por encima de todo. Las autoridades no tienen que estar por encima de Dios, pero sí necesitan su respeto, sí necesitan nuestras oraciones. Pablo dice a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, exhorto pues, ante todos, que se hagan rogativas, peticiones, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Jesús lo que está diciendo es esto, ¿ok? El César no es Dios, pero hay que rendirle, hay que darle también al César lo que es del César. El respeto, la oración. Porque esto es agradable para Dios. El impuesto, todo lo que corresponde, cumplir con la ley. Por tanto, Cristo ordena el hecho de que los gobernantes deben ser tenidos como tal, no como Dios, como tal. Dios en su trono, por encima de todo. Y respecto a Dios, ¿qué hay que darle a Dios? ¿Qué se refiere con esto? A Dios lo de Dios. Sirve como separación, pero también sirve como un toque, una enseñanza a su iglesia. Jesús subraya el hecho de que todo servicio, gratitud, gloria, se refiere cuando dice a Dios lo de Dios. Debido a Dios se le han de rendir de una forma constante y alegre. Hermanos, lo que estamos haciendo hoy aquí es darle a Dios lo de Dios. El culto es darle a Dios lo de Dios. El tiempo que pasamos con Él es darle a Dios lo de Dios. El hecho de faltar al culto una cosa es fuerza mayor siempre, ¿no? Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando hay una fuerza mayor. Pero el hecho de faltar, por ejemplo, un culto porque quiero estar más tiempo en la cama o quiero más paso, es peor que no pagar impuestos. Porque Dios es el soberano por estar en todas las partes. Dios es el soberano que reina por encima de todo. El poner algo por encima de Dios y no darle a Dios lo de Dios, estamos siendo realmente, si lo hacemos, y lo hacemos muchas veces, yo el primero, unos ingratos con Dios. Estamos siendo... A mí me duele cuando me doy cuenta y digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque cuando no le damos el lugar de Dios en nuestra vida, y no solo digo en el culto, en nuestra vida, en el día a día, estamos siendo unos ingratos con aquel que nos ha dado todo, que está por el máximo autoridad. Una vida que adore a Dios, una vida que lo busque, una vida que le dé gracia, una vida que ofrende, una vida que lo tenga a Cristo en su trono, a Dios en su trono, en el corazón. Eso es dar a Dios lo de Dios. Demos el lugar que corresponde a Dios, hermanos. Dios que hizo por nosotros, Dios que hizo por sus hijos, nos sacó
por su misericordia del lugar de la muerte, del pecado, del desorden que teníamos, y nos usó para llevarnos al lugar de su voluntad. ¿Sabes cuál era ese lugar que nos sacó Cristo? El infierno, la muerte eterna, el poder del pecado, la cadena, la esclavitud. ¿Sabes cuál es el lugar que nos lleva? Como hijos, a sus pies, a adorarlo. En nuestro corazón, que es el centro, siendo siempre lo primero. Este es el verdadero orden, hermanos. Dios en su trono y nosotros a sus pies. ¿Cuántas veces le damos las migajas a Dios o no le damos nada? Y no me estoy refiriendo explícitamente a las ofrendas, sino al lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Muchas veces nos olvidamos o preferimos ser nosotros el centro de nuestro corazón, o algún ídolo que convertimos en nuestro centro, como el César se veía. Pues bien, dice Dios que seamos santos, porque es santo. Cuando dice santo, ¿qué significa santo? Apartado. El verdadero apartado, no como los fariseos. Apartados del poder del pecado. ¿Y qué significa ser apartado? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cosmovisión, gobierne el orden establecido por Dios, no el orden que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, cuando Dios dijo, cuando Pablo dice a los romanos, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó. Nos apartó, hermano, para que vivamos en el orden establecido por Dios. Procuremos que esto comience en nuestros hogares, en la casa de nuestro corazón, y esto mantenga el orden. Este orden se vea, más allá de todas las cosas, se vea en nuestra sociedad. Con la restauración de Dios hace sobre todas las cosas. Él ordena todo conforme su voluntad, para que vivamos en orden. Y esto llegará a su consumación, ¿sabes cuándo? Cuando Él vuelva. Todo ya se habrá ordenado. En conclusión, hermanos, el pecado es el caos, es el orden de nuestra vida, el desorden de nuestra vida. Pero Cristo se encarnó para que con su autoridad ordenara todas las cosas. Para que ya no vivamos en el desorden y en el caos, sino en el orden y la paz, bajo la autoridad de Dios. Cuidado, hermanos, no queramos desvirtuar nosotros, su iglesia, el orden creado por Dios en su iglesia, por nuestra codicia, tal como hicieron nuestros primeros padres, o tal como otros han hecho, y esto se convierta en un caos. El orden bajo la autoridad de Dios, ¿sabes? Comienza por tu vida, en tu relación íntima con Dios, se extiende en tu casa y llega hasta la iglesia y la sociedad. Y nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Si no le damos el lugar de Dios en nuestro corazón y se lo damos a un falso Dios, estamos actuando como los propios enemigos de Dios. Hermanos, vivamos procurando que este orden reine en nuestra vida. Y esto traerá paz y tranquilidad. Porque si el pecado trae el caos, el orden bajo la autoridad de Dios trae la paz. Y esto se logra poniendo las cosas en su sitio. Que Dios quiera que las pongamos en su sitio y no en el sitio que nuestra carnalidad quiere. Asimismo, hermanos, aguardamos el glorioso regreso, donde la consumación del orden traerá la paz eterna para nosotros. A Dios lo de Dios, al César lo del César. A Dios lo de Dios, al mundo lo del mundo. A Dios lo de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No nos conviene cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios. Que nada en nuestro corazón ocupe el lugar de Dios. Y que todo en nuestras vidas, todas nuestras esferas, esté sometida a la autoridad divina. Que Dios bendiga su palabra.